Muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes, entonces, a los de cerca y a los de lejos. Esta mañana, entonces, hemos comenzado a recorrer algunos de los temas nucleares, digamos, del libro. Evidentemente que hay muchos temas interesantes desde el punto de vista teológico en el libro, pero nos concentraremos en algunos, ¿no es cierto? Entonces, este primero de esta mañana fue el tema de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Aquí hay una pregunta que no sé si te puede servir. Ajá. Dice, frente a los otros profetas mayores, ¿qué identifica a Jeremías en cuanto al contenido de su palabra? Por ejemplo, si lo enfrentamos con Isaías. Bueno, hemos ido señalando algunos puntos distintivos, de diferencia sobre todo, ¿no es cierto? Eso. Todos ellos tienen como un compromiso incondicional con el Señor y con su palabra y con su misión, pero cada uno lo va ejerciendo de acuerdo a las circunstancias en las que les toca vivir y de acuerdo a lo que aparece en ese momento como artículos stantis vel cadentis ecclesia, digamos, aquello en lo que se juega realmente la fidelidad a Dios en cada uno de los momentos, ¿no? Y esa es la característica del profeta, ¿no? Es lo que vamos a intentar ver un poquito ahora en este segundo bloque. Entonces, la palabra de Dios no es una especie de verdad abstracta que se pueda afirmar de la misma manera en todos los tiempos, sino que es la orientación concreta de la propia vida, la inspiración de las propias decisiones en cada circunstancia, ¿no? He aprovechado en lo que puedo, justo esta semana se está celebrando la asamblea eclesial del pueblo de Dios en América Latina y el Caribe, y en la medida de lo posible he ido por lo menos poniéndome al tanto de lo que está sucediendo, y entonces uno ve allí ese deseo de conocer la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que está contenida en la Biblia nos ayuda a descubrir la palabra de Dios allí donde resuena hoy también, ¿no? Como que se trata de aprender de la Biblia a interpretar nuestra historia con los ojos de Dios. Ese sería el tercer tema que vamos a intentar estudiar un poquito mañana. Y en esa línea entonces de discernir la voluntad de Dios o de descubrir lo que Dios pide en cada momento, tendríamos como que aprender de las actitudes del profeta. Es decir, en lo canónico de la Biblia no es solo el contenido, como diríamos, el contenido literario fijo en ella, sino la dinámica de la que ella emerge y a la que ella nos empuja. Es decir, esta interpretación de la voluntad de Dios, esta escucha de la voluntad de Dios en la historia, y a nosotros nos toca escucharla en el hoy, de la nuestra. Entonces resulta clave aprender esta dinámica, meterse en la dinámica de cada uno de los profetas. Yo creo que el estudiar a los profetas nos puede disponer de una manera especial para esta tarea, ¿no? El año pasado viendo Isaías, entonces veíamos como para Isaías la presencia de Dios en el templo era el gran tema del que tenía que convencer a la gente, ¿no? Y entonces no buscar resistir, no buscar componendas, no buscar alianzas, sino resistir confiando en la presencia del Señor. Bueno, porque eso era lo que convenía en ese momento, es decir, en ese momento la fidelidad al Señor pasaba por la confianza en Él y por la confianza en las promesas del Dios que había prometido ser el Dios con nosotros, ¿no? En el caso de Jeremías está pasando por otro lado, ¿no es cierto? Entonces
saber discernir el momento histórico, qué es lo que está pidiendo Dios en cada momento, ¿no? Entonces esto nos lleva al segundo tema, que es el del ministerio profético, ¿no? La presencia de la palabra de Dios en la acción del profeta abre el camino para una nueva comprensión de ese ministerio que está llamado a ejercer el profeta, ¿no? Cuando aquí se nos narra la vocación, digamos así, o se nos registra aquí el comienzo del libro, este momento inicial de la vocación del profeta, también estamos frente a la necesidad de preguntarnos en qué consiste su misión, ¿no? El profeta aparece como portavoz del Señor, como portador de la palabra de Dios, ¿no? Que daba sentido, esa palabra de Dios que podía dar sentido a este momento trágico, crítico, al que se está por enfrentar el pueblo de Judá, ¿no? Encontrar el sentido del acontecimiento, ¿no? Y a partir de ese sentido asumir un compromiso en fidelidad a lo que se entiende que Dios está pidiendo en cada momento, ¿no? Entonces, el profeta era el portador de esta palabra que daba sentido a la catástrofe. A partir de este hecho se convertía el profeta en un instrumento de Adonai, un instrumento del Señor en la realización de su designio. Entonces esta palabra eficaz comenzaba primero alcanzándolo personalmente al propio profeta, tocando su vida, trastornándole sus planes, invadiendo su corazón y su vida. Entonces se convertía en mediador de esa señoría universal del Señor, investido con la potencia de Dios. Pero esta insistencia en el cumplimiento de la palabra repercute entonces en la concepción misma de la función profética, ¿no? Entonces primero nos vamos a centrar en este profeta tal como se nos presenta la figura del profeta en este texto. Aquí volvemos a una consideración previa. Nosotros tenemos tres planos, digamos, o tres aspectos en los que consideramos en el texto bíblico, ¿no? El texto bíblico como obra literaria, y por lo tanto el Jeremías que encontramos aquí es un personaje literario del autor o de los autores de este libro. Entonces su rasgo, su perfil está hecho en función de la trama del libro, de la composición del libro, en fin. Pero detrás de ese personaje hay una persona histórica. Es el segundo aspecto. El libro puede abrirnos una ventana para ver ese personaje que está detrás, esa persona, perdón, que está detrás, esa persona histórica de Jeremías. Y a su vez el texto, como testimonio de la fe de una comunidad creyente, nos está proponiendo un modelo de actitud teológica, ¿no es cierto?, de actitud creyente. Hay un mundo detrás del texto, la parte histórica, un mundo del texto, el elemento literario, y un mundo delante del texto, ¿no? Para hacer una distinción que se puede inspirar en Ricoeur, ¿no? Y digo esto porque entonces nos vamos a fijar en el personaje del libro, en primer lugar, y desde ese personaje vamos hacia atrás, hacia la persona histórica de Jeremías, y hacia adelante, hacia la invitación que nos está haciendo a nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo decir? La Biblia nos ofrece una determinada imagen del profeta. Nosotros podemos reconstruir desde la historia fáctica o de la historia de las religiones o de la fenomenología de las religiones cómo pueden haber sido estas figuras proféticas efectivamente, realmente en la historia, ¿no? Y probablemente en Israel también había profetas de ese tipo. Tímidamente aparecen de cuando ves en los textos bíblicos estos personajes que se parecen mucho a los que había en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros pueblos del Medio Oriente antiguo, ¿no? Por ahí quizás estos profetas de corte que hemos
visto aparecer en los capítulos 27, 28, etc. Pero nosotros nos vamos a fijar en la imagen de profeta que la Biblia nos quiere presentar. ¿Sí? Yo le llamo la imagen canónica del profeta, es decir, lo que la Biblia quiere que entendamos por tal. Y no hay que olvidarse que muchos de estos textos han tenido una primera redacción, muchos de estos textos proféticos me refiero, a juzgar por el marco histórico y esos elementos de sincronización con la historia deuteronomista que aparecen sobre todo en algunos puntos principales del libro, como por ejemplo aquí claramente el capítulo 1, versículos 1 al 3 de Jeremías y el capítulo 52, ¿no es cierto? Estos marcos que dicen que, bueno, ha habido una mano muy afín a la teología deuteronomista o deuteronómica que le ha dado una estructura, ha redactado el libro, ¿no? Eso no es solo una cuestión externa, sino que probablemente también ha forjado la imagen de profeta que nosotros captamos en el texto. Y el año pasado cuando teníamos el curso de Isaías, yo les invitaba a comparar, por ejemplo, los dichos de Isaías y las formas que tenían los dichos de Isaías cuando los transmitía. Así ha dicho el Señor tal cosa, o así ha dicho el rey, con las fórmulas, las formas que tenían los mensajes de los mensajeros del rey de Asiria destinados a Judá y a su rey, ¿se acuerdan? ¿No? Capítulo 36 al 39, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿no? Y entonces da un mensaje de parte del rey, ¿no? Entonces el Rabshakeh, el copero mayor, que se acercaba a Jerusalén para traer el ultimátum de parte del emperador asirio, transmitía su mensaje de esa manera. Y esa es la manera como ha concebido la literatura deuteronómica en general esta idea esta imagen del profeta, como el mensajero del verdadero gran rey, digamos, el Señor, el Dios de Israel. Probablemente la historia deuteronomista también tiene, por supuesto, una larga historia de redacción y hay una evolución teológica también, desde lo que pueden haber sido las primeras elaboraciones ya en el siglo VII, todavía en plena vigencia de la monarquía, y las que tuvieron lugar después, durante el exilio en Palestina, pienso yo, pero durante el periodo exílico, ¿no? Entonces, pero entonces podemos encontrar muchos puntos de contacto, de hecho vamos a verlo inmediatamente, entre esta figura canónica del profeta que se nos presenta en los libros llamados por nosotros libros históricos, la obra histórica deuteronomista, Josué a Segundo Reyes, y la que encontramos en los libros proféticos propiamente dichos, por lo menos la redacción, aunque los oráculos puedan provenir efectivamente de cada uno de estos personajes, la redacción de los libros tiene este sello. Paso entonces al primer punto. Aquí entonces Jeremías va a aparecer y se nos va a presentar en el libro de Jeremías. Jeremías se nos presenta como el verdadero profeta semejante a Moisés. ¿Por qué uso esta expresión? Fíjense cómo Jeremías es presentado bajo el influjo de un doble fenómeno. Es presentado como el verdadero profeta en contraposición con los otros. La lucha contra los falsos profetas, que queda evidente ahí en el capítulo 27, 28, 29, 30, y las prescripciones que venían del libro del Deuteronomio, que juzga a los profetas conforme al modelo dejado por Moisés. Esos dos elementos nos llevan a pensar que Jeremías se presenta aquí en el libro como el verdadero profeta semejante a Moisés, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero lo del verdadero profeta. Ya ayer hemos estado trabajando sobre eso, ¿verdad? El enfrentamiento que tenía Jeremías con sus contrincantes, otros profetas de la misma época, interviniendo en el mismo conflicto, hablándole al mismo rey, al mismo pueblo, y sin embargo con dos interpretaciones y dos propuestas contrapuestas, ¿verdad?
Entonces el libro de Jeremías tiende a invalidar, como decía ayer también, ese proverbio que dice Vox Populi, Vox Dei. No siempre es así. No siempre es así. Cuando ese populus tiene sensus fidei, sí, pero cuando ese populus expresa las ganas que tiene, la comodidad que tiene, la conveniencia que tiene, bueno, no sé si es Dei la vox de ese populus, ¿no es cierto? Entonces, atados a los deseos del pueblo, le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Así de fácil, ¿no es cierto? Los falsos profetas basan sus promesas de paz en falsas seguridades, ¿no? Es decir, lo que ya viene estructuralmente, nosotros tenemos aquí un templo, entonces no nos puede pasar nada. Sí, pero la presencia de Dios no es automática, la protección de Dios no es automática, su presencia no es incondicional. Y el mismo Jeremías lo va a decir en ese capítulo 7. ¿Cuál es el problema? Si tengo que destruir Jerusalén como he destruido Silo, eso no me hace problema. Yo no necesito esa casa, está en función de ustedes, no en función mía, ¿no? Esa confianza casi mágica que se depositaba en la protección brindada por el templo, 7.4, ¿no? Este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Y dice, bueno, sí, es el templo que alberga la presencia del Señor mientras ustedes sean dignos de conservarla. Pero la presencia del Señor no es automáticamente protectora. Tampoco lo era en Isaías, ¿no? En Isaías habla del Dios que está presente en el monte Sión como fuego devorador, ¿no? Es decir, ojo, ¿cierto? La presencia divina en el templo, que es el objeto de la visión de Isaías en el capítulo 4, es una presencia tan terrible que hasta los seres mitológicos que normalmente aparecen rodeando el trono divino y protegiéndola a la divinidad de cualquier agresor externo, como son esos serafines, esa especie de serpientes o cobras mitológicas con alas, ¿no es cierto?, que incineran a todos los que quieran acercarse, ¿no? Como esas. Pero resulta que los serafines los serafines que Isaías ve rodeando la presencia divina en el templo de Jerusalén, no están vueltos hacia afuera espantando a los posibles agresores, sino vueltos hacia adentro mirando y cantando lo especial que es el Señor, santo, 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 y cubriéndose el rostro, porque ni ellos aguantan el resplandor que irradia la presencia de Dios, una presencia terrible, ¿no? Es decir, la concepción, sí, es de la presencia de Dios, pero no una presencia rassicurante, dirían los italianos, tranquilizante, digamos, no es una presencia que te deje tranquilo y puedas hacer lo que quieras, sino algo una presencia que te llama a la responsabilidad. Realmente es un gran riesgo tenerlo a Dios en medio, una gran posibilidad, pero un gran riesgo. La crisis que está viviendo Jeremías, Judá, el Judá de Jeremías, de finales del siglo VII, comienzo del siglo VI, no es la del 701, en la época de Ezequías y de Isaías, cuando Dios liberó a su ciudad de la inminente destrucción de Sennacherib, y exige otras soluciones, en la línea de una renovación de la concepción de la justicia y de la fidelidad a Dios, ¿no? Hay un librito viejo de Lofink, González y von Rath, Verdaderos y Falsos Profetas, ¿no? Que tiene un artículo lindo también de Crenshaw, pero no está en ese, me parece, pero sobre el conflicto profético, ¿no? Verdaderos y falsos profetas. Aquí entonces la profecía de Jeremías entra en conflicto con estas otras palabras de los otros profetas. Y Jeremías va a presentarse como el profeta semejante a Moisés. Ese profeta se ve inserto en una línea de continuidad, hay como una ascendencia, un linaje profético, pero que no es un linaje de sangre, sino de parentesco espiritual, por decirlo así, con su antecesor, ¿no?
el capítulo 28, cuando en el capítulo 28 Jeremías habla de los profetas que vinieron antes, ¿no? Acuérdense lo que dice en el... Escucha solamente esta palabra que pronuncio a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Versículo 8. Ahora, los profetas que hubo desde antiguo, antes de mí y antes de ti, le dice a Hananías, profetizaron guerra, desgracia y peste contra muchos países y grandes reinos. Pero si el profeta anuncia paz, solo se reconocerá que aquel profeta es en verdad un enviado del Señor cuando se cumpla la palabra del profeta. Se ve Jeremías en continuidad con un linaje profético, lo que existieron antes que yo y que tú, ¿no? Antes de mí y de ti. En el capítulo 26 también se lo compara con otros profetas, ¿no es cierto? Es decir, Jeremías no es el único que se erige en portavoz del Señor, el portador de la palabra de Dios. En el capítulo 26, los versículos 17 al 20. Algunos de entre los ancianos del país se levantaron y dijeron a toda la asamblea, en tiempo de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreshet fue profeta y dijo a todos, es decir, lo comparan con Miqueas de Moreshet y con el profeta Urillahu, ¿no? Entonces, allí se cita a dos antecesores suyos, Miqueas, que conocemos, y Urías. El Deuteronomio va a ver en Moisés, bueno, en esta misma línea, ¿no es cierto? Hay como profetas antes que Jeremías. Y Deuteronomio va a ver en Moisés como al primero en ese linaje, ¿no? ¿Cómo se presenta? Hay ciertas tradiciones del Pentateuco, está en el Génesis, en Números y fundamentalmente en el Deuteronomio, que presentan a algunos de los personajes con rasgos proféticos, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos proféticos? ¿Cierto? Fíjense, un Abraham, capítulo 18 del libro del Génesis, que manifiesta dos rasgos esenciales del profeta. Primero, dice, después de comer ese rico corderito asado que le ofreció al Señor ahí a la sombra de las encinas, ¿cierto? Se está yendo el Señor y dice, ¿cómo le voy a ocultar al Señor? Mira, nos hemos tomado unos buenos vinos, bueno, leche dice que le ofrecían, pero yo creo que vino también habría con ese corderito. Y dice, ¿cómo le voy a ocultar a Moisés lo que estoy por hacer? ¿Cómo le voy a ocultar, a Abraham, perdón? ¿Cómo le voy a ocultar a Abraham la gran preocupación que me trae por aquí? Porque se están yendo a ver si las noticias que les llegan por internet de Gomorra y Sodoma son tal como aparecen, ¿no? A ver si Entonces llegan a Sodoma, van a Sodoma y dicen, ¿cómo le voy a ocultar a mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham, el Jalil, ¿no es cierto? El amigo Abraham es una característica fundamental del profeta. Es alguien que tiene acceso a la intimidad de Dios, a sus preocupaciones, siente con el corazón de Dios como siente Oseas, a los proyectos de Dios, a lo que Dios está por hacer, y se lo confía a sus amigos, ¿cierto? Dios se lo confía a sus amigos, como dice el libro de la sabiduría, que entrando en los hombres hace de ellos amigos de Dios y profetas. Es la idea de Abraham fundamentalmente, ¿no? Y bueno, efectivamente le cuenta, mira, ¿no es cierto? Y cuando le cuenta, Abraham pone en juego un segundo rasgo esencial del profetismo. Señor, dice, no lo tome mal, pero ¿cómo vas a castigar? Pensá que en medio de toda esa gente puede haber mucha gente buena. ¿Cómo vas a castigar a los buenos junto con los malos? ¿Qué va a decir la gente? Es la preocupación por la gloria del Señor, ¿no es cierto? Ese es el elemento con el que quiere darle fuerza a su discurso. Mira que si los castigas a todos vas a matar a justos junto con pecadores. Que no sería, el Señor comete ese... Bueno, dice,
Está bien, si encuentro esos 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Y así la puja esa del oriental con el Señor a ver si le saca. Está bien, si encuentro 10 justos, por esos 10 justos. Esos dos rasgos, ¿no? Entonces aparece Abraham allí con rasgos proféticos. En el libro de los números también, ¿no es cierto?, estas características proféticas de los elegidos para ayudarles a Moisés, etc. Pero sobre todo en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, es cuando aparece también así. Moisés evidentemente es el que mayor intimidad parece tener con Dios, ¿no? Dice el Señor en el libro de los números, dice, hablando de Moisés, dice con los otros, dice profetas, dice, yo me les aparezco en visiones, en sueños, pero no pasa así con mi amigo con Moisés. Él es hombre de toda confianza en mi casa, dice. Número 12. Hombre de toda confianza en mi casa. Puede entrar donde él quiere. Dice, con los otros hablo en sueños, pero no, Moisés yo hablo cara a cara, ¿no? Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De nuevo, ¿no? Esa intimidad del profeta con Dios y de Dios con el profeta, ¿no? Es alguien con quien Dios incluso puede compartir sus preocupaciones, hasta diríamos casi discernir juntos con el profeta, porque el profeta le arrima elementos de juicio al Señor. Mirá que si hay tantos justos. Y también Moisés, llegado el momento, cuando el pueblo traiciona, no tiene paciencia, no espera que vuelva con la Torá y se pone a fabricar ahí un ternero de oro, Dios ya habla de destruirlo. Dice, los voy a eliminar a todos y de vos voy a sacar un pueblo, porque vos sí que sos bueno, vas a hacerlo. Es decir, lo tienta Moisés con ser un nuevo Abraham, digamos así, de ti sacaré otro pueblo. Y Moisés intercede por su pueblo, segundo rasgo, ¿no? Fíjense, esos dos rasgos también aparecen en Jeremías, y también ese va a ser siempre rasgos del profetismo, ¿no? El profeta no es solo alguien que va y dice cosas, ¿cómo se llama?, denuncia las injusticias, y también, por supuesto, pero no es solo eso, ¿no? Es mucho más que eso ser profeta. Y fundamentalmente es, sobre todo, ante todo, y primero que todo, esa intimidad con Dios, ¿no? Para poder sentir como siente el Señor, ¿no? Sentirla, tanto que para que el profeta pueda entenderlo, Dios le hace vivir su propio drama, ¿no? A Oseas dice, anda y casate con aquella prostituta. Lo hace enamorarse y casarse con esa mujer que sabe que lo va a traicionar. Porque así va a entender lo que le está pasando al Señor, y sus palabras no van a ser aprendidas en la Mysterium Salutis o en la Suma Teológica, sino cosas que brotan de su propio cuero, ¿no? de su propia experiencia, para poder decir algo con fuerza convincente, ¿no? Bueno, el Deuteronomio ve en Moisés no solo el punto de partida de la institución profética, sino sobre todo el modelo que permitirá después discernir quién es el verdadero profeta. En el capítulo 18 dice, versículos 9 y siguientes, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las abominaciones de esas naciones, no deberá haber entre los tuyos quien inmole en el fuego a su hijo o a su hija. Si está advirtiéndole eso es porque se hacía. Ni habrá adivino, astrólogo, agorero o brujo, nadie que sea hechicero, que invoque los espíritus o espectros, ni quien consulte a los muertos. Otra vez digo, si advierte eso es porque eso había. Entonces, ustedes tienen que ser distintos. Esa diferencia, ¿no? La diferencia de Israel. Tienen que ser diferentes, tienen que ser kadosh, ¿no? Porque quien practique eso es abominable ante el Señor. Por esas abominaciones el Señor tu Dios expulsa a los pueblos delante de ti. Esas son las consecuencias de estas cosas. Tú serás irreprochable en el trato con el Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a desheredar escuchan a los astrólogos, adivinos, pero el Señor tu Dios no te permite eso. El Señor tu Dios
suscitará para ti un profeta como yo. Esto es Moisés el que está hablando, ¿no es cierto? Suscitará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. Es a él a quien escuchará. A él es a quien escuchará. Esto es lo que le pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no puedo escuchar más la voz del Señor, mi Dios, ni ver más ese gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, está bien lo que ellos piden. Yo les suscitaré un profeta como tú de entre sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. La frase le suena, ¿no es cierto? Claro, exactamente, ¿no? Es exactamente la frase. Yo pediré cuentas al que no escuche mis palabras, las que él pronuncie en mi nombre. Lo que él diga, se lo mando yo. A donde vayas, irás a donde yo te mande y lo que yo te diga dirás. Yo pongo mis palabras en tu boca. Pero el profeta que tenga la arrogancia de pronunciar en mi nombre una palabra que no le mandé decir, y el que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si te preguntas, ¿cómo reconoceremos que el Señor no le ha comunicado tal palabra? Si el profeta habla en el nombre del Señor y lo anunciado queda sin realizarse ni cumplirse, que el Señor no le había hablado. Es un profeta que ha hablado por arrogancia, no le tengas miedo. Fíjense que en estos capítulos 27 y 28 aparecen también esta misma concepción. Acuérdense como Hananías profetiza, le dice amén. Que Dios te oiga, que se cumpla, ¿no? 28:6. Que así lo haga el Señor, que cumpla las palabras que profetizaste. Eso le dice Jeremías, ¿no? En estos textos también aparece esta advertencia de Jeremías a estos falsos profetas que les dice que no hablen palabras mentirosas. Dice, son gente que anda ahí profetizando lo que se le ocurre, pero no porque el Señor se lo haya dicho, ¿no? En cambio, si hay alguien que de verdad ha escuchado la palabra del Señor, si hay alguien que de verdad ha asistido a su consejo, ese sí que hable en nombre del Señor. Es el capítulo 23, ¿no? Varias veces aparece eso. Yo no envié a los profetas, pero ellos corrieron a predicar. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si ellos hubieran estado presentes en mi consejo, en la sala del consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y convertirse de sus malas acciones. 23, 21, 22. Entonces, escuche lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo durará esto en el corazón de los profetas que profetizan la mentira y vaticinan el engaño en su corazón? El profeta que tenga un sueño, que cuente ese sueño, y el que tenga una palabra mía, que la diga de verdad. ¿Pero qué tiene en común la paja con el trigo? Por eso aquí estoy yo contra los profetas que se roban mis palabras, contra los profetas que sueltan su lengua y comienzan a decir un oráculo. Estoy en contra de esos profetas de los sueños falsos que los contaron y desviaron a mi pueblo con sus mentiras y sus arrogancias, mientras que yo no los envié ni les ordené nada. Son inútiles para ese pueblo, ¿no? 23, 30 al 32. Ojo entonces con lo que decimos. En el caso, yo me pongo de los curas, la gente espera que uno diga palabra de Dios, no lo que se le viene en mente a uno. Tenemos como una responsabilidad enorme, porque la gente espera de nosotros, cristianos en general, ¿no es cierto?, que le digamos una palabra de parte del Señor. La gente espera, ¿no? La gente espera que la asamblea continental que se está realizando traiga un mensaje de Dios para este momento tan descorazonador que hay, por el que atravesamos. Bueno, ojo con lo que decimos. Que nos aseguremos de que esa palabra no sea la ocurrencia nuestra o lo que nosotros pensamos que a la gente le gustará escuchar.
Entonces, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Entonces, si tenemos palabra que creemos que es la palabra de Dios, no hay que dejar de decirla tampoco, ¿no? Por miedo, si uno está convencido de que es eso lo que tiene que decir, tampoco tiene que tener miedo de decirlo, ni miedo de pagar los costos políticos, como se dice, de decir cosas que no sean políticamente correctas hoy, ¿no? Sí, hemos discernido que es lo que Dios pide, pero asegúrate de haberlo discernido, ¿no? Entonces, la frase clave aquí es: yo pondré mis palabras en tu boca y en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. 18:18. Esa es la frase retomada en 1:7 y en 1:9 en el libro de Jeremías. Por supuesto, no es imposible que un texto como este, que ya hubiese adquirido derecho de ciudadanía, y haya inspirado a Jeremías, ¿no es cierto? Es decir, era el criterio que se tenía en cuenta, ¿verdad? También los redactores se sirvieron de ese texto para consolidar la legitimidad y la autoridad de Jeremías. Moisés es mencionado junto con Samuel en 15:1. ¿Se acuerdan cuando el Señor le prohíbe que interceda? Dice: mira, aunque se pusieran delante de mí a suplicarme Moisés y Samuel juntos, no les llevaría la punta. Así que no te gastes vos tampoco. En continuidad, ¿no? En el Salmo también 97, ¿no? Se habla de Moisés y Samuel con... Bueno, entonces se evoca allí la función intercesora, que está mucho más presente en las tradiciones del norte, ¿no? Las tradiciones del norte conservan mucho esta idea de la intercesión como rasgo de los profetas. El salmo que recordaba yo es el Salmo 99, uno de los salmos de Yahvé Rey. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocaban su nombre, invocaban al Señor y Él les respondía. Les hablaba desde la columna de nube y ellos observaban sus decretos y la ley que les entregó. Pero Jeremías vive una época en la que la intercesión ya no puede cambiar el curso de los acontecimientos, ya están jugadas las últimas cartas, ¿no? A lo sumo podrá salvar la vida un Baruch, un Ebed-Melech, un Sedecías mismo, porque se lo ofrece hasta el último instante, ¿no? Pero ya los acontecimientos se van precipitando. Si los destinos de estos dos hombres, Moisés, Jeremías, se pueden comparar en varios puntos, las condiciones históricas les imponen, sin embargo, caminos muy diversos, ¿no? La explicación de la relación existente entre Jeremías 1 y Deuteronomio 18 depende mucho de las posiciones que uno asume en el plano de la crítica literaria o de la historia de la redacción del libro, ¿no? Un gran estudioso de este aspecto es Holiday, que tiene un comentario en 2 volúmenes en inglés. Ha trabajado mucho, ¿no?, este tema. Entonces, Jeremías, verdadero profeta. Segundo, Jeremías, profeta semejante a Moisés. Tercero, Jeremías instituido profeta, constituido profeta, ¿no? Fíjense con las palabras con las que empezaba al comienzo, en la vocación de Jeremías, en ese capítulo 1. Yo te constituyo en autoridad por encima de naciones y reinos, ¿no? Antes que te salieras de las entrañas de tu madre, yo te constituí profeta para las naciones, ¿no? Está ese texto del versículo 5 y del versículo 9. Entonces, a pesar de las apariencias, este título, Nabí, profeta, atribuido a Jeremías, presenta una notable evolución. El mismo libro, la misma tradición deuteronomista da fe de que
al principio no se usaban estas expresiones para referirse a los profetas. Se usaba, por ejemplo, cuando Saúl se han perdido las burras del papá de Saúl, ¿se acuerdan? Y va Saúl junto con uno de los servidores de su papá a buscar las burras. Y dice, no las encontraban por ningún lugar, ya se van a volver, dice, aquí, dice, casualmente hay un vidente, dice, quizás él nos pueda decir algo. Dice, pero no he traído nada para darle de propina. No te preocupes, yo he traído ahí unas moneditas, le dice el servidor, ¿no? Es decir, que era un servidor de alto rango, ¿no? Porque estaba mejor pertrechado que el hijo del amo, ¿no? Entonces se van, dice, aquí hay un vidente, vamos donde el vidente, dice, y anota el redactor, en esa época no se les llamaba profeta, se les decía vidente. Probablemente porque la palabra profeta, Nabí estaba asociada con otras prácticas de otros pueblos y no se quería identificar entonces a los profetas de Israel con ellos. Eso habría que estudiar toda la evolución de la terminología. Pero bueno, ciertamente el mismo texto deuteronomista nos lo advierte, ¿verdad? Amós rechazaba ese título, ¿se acuerda? Yo no soy Nabí ni hijo, ni Bené Anebiim, ¿no? No soy Nabí ni soy Ben Anebiim, hijo de profeta. Es decir, ni profeta, así, de corte, de oficio, de profesión, ni tampoco de fraternidades proféticas, ¿no? Esa especie de conventículos de comunidades como las que tenía Eliseo alrededor suyo, ¿no? No soy ni eso ni aquello, ¿no? Ni profeta de corte, ni estos profetas de estas especies de comunidades proféticas, ¿no? Soy un criador de ganado, cultivador de sicómoro, preparo el forraje y me dedico a criar ganados, pero el Señor me llamó y bueno, si ruge el león, ¿quién no va a tener miedo? Habla el Señor, ¿quién no va a profetizar? Es el capítulo 7, el capítulo 3 y el mismo capítulo 1 también, pero sobre todo el 3 y el 7 de Amós, que hablan de esa experiencia del llamado profético, ¿no? Es decir, aparece, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿y quién no profetizará? ¿Quién le va a decir que no? Si sentís como un rugido dentro de vos su voz, ¿no es cierto? Bueno, pero Amós no quiere ser llamado profeta, pero dice que ha escuchado la voz del Señor, es decir, no le viene de oficio, no necesita ganarse el dinero con eso, ganarse la vida con ese oficio, perfectamente bien con su negocio, pero el Señor se lo ha mandado. Entonces no parece que los profetas e escritores se hayan aplicado a sí mismos los profetas cuyos escritos encontramos en la Biblia, ¿no? Se hayan aplicado a sí mismos ese término. Sin embargo, aquí en esta redacción de los libros sí que aparece, ¿no es cierto?, ese término. Aparece por primera vez en un subtítulo en realidad de un libro profético en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo, dice, oráculo, así se habla, masá, oráculo que el profeta, Nabí, Habacuc, recibió en visión. Aparecen tres elementos interesantes, ¿no es cierto? Visión, acuérdense cómo empezaba el libro de Isaías, Hatzón, visión, y aparece el título, Nabí, y aparece Masá. De alguna manera ya nos adelanta que el contenido de esa visión es un oráculo, como el típico oráculo contra una nación, ¿no? Anunciar una destrucción de una nación extranjera. Masá es el título con el que comienzan todos los oráculos contra las naciones en el libro de Isaías también, ¿no? Bueno, aquí entonces la primera vez en que aparece en un título de un libro profético, aquí en Habacuc 1.1. Esto deja traslucir probablemente esa cierta diferencia que se tenía frente a un profetismo institucional, de oficio, ¿no? Esta designación hunde sus raíces en la tradición de Jeremías. La catástrofe del 587 había desmentido las profecías fraudulentas
de los otros profetas de corte que anunciaban la paz, ¿no es cierto? Además, el Deuteronomio había exaltado la figura de Moisés como profeta. Capítulo 18 que hemos visto y el capítulo 34 también. Entonces, quitada ya la ambigüedad que tenía el término, ya se podía aplicar tranquilamente a estos profetas auténticos. El libro de Jeremías cuenta con 95 de los 315 usos de la palabra Nabí. 315 veces se usa en la Biblia hebrea, casi un tercio en Jeremías. Nabí. Solo superado por la obra histórica deuteronomista. Sí, los libros, son un montón de libros, ¿no? Entonces, se encuentra 7 veces en Isaías 1 al 39, no aparece nunca en 40 al 66, que estudiábamos el año pasado. En hebreo, el hebreo no tiene términos para designar a los profetas falsos, ¿no es cierto? El griego, sin embargo, va a introducir ese término pseudo-profetés, ¿no? Pseudo-profeta, profeta falso. Bueno, entonces ya no hay lugar para la ambigüedad, por eso se usa aquí indiscriminadamente, digamos, el término, porque a partir de Jeremías 1.1, la autoridad de Jeremías queda como fundada en la mediación mosaica por esa inclusión de la misma frase del Deuteronomio, ¿no? Entonces dice, este es un profeta, sí, pero un profeta como aquel, como Moisés, como Ilfo, un profeta como Dios manda. Hablamos entonces de Jeremías como el profeta verdadero, semejante a Moisés. Este profeta, tal como aparece presentado en los primeros capítulos de Jeremías, aparece, sí, como mensajero, decimos, pero más todavía, como procurador universal del Señor, procurador plenipotenciario, como alguien a quien, así como uno necesita que alguien lo represente en sede judicial o que haga trámite en su nombre, entonces le escribe un poder, lo nombra apoderado, y las acciones que esa persona realice tienen la validez misma que la que yo haría, porque yo le he otorgado un poder. Bueno, eso parece ser el caso de Jeremías. Aquí es una formulación de Bernard Renaud, un comentarista de Jeremías, que dice, Jeremías es instituido procurador universal. Resumiendo así algunas expresiones del libro que precisan la importancia y la extensión de la mediación profética encarnada por Jeremías. Importancia y la extensión, ¿no? Lo universal y además con la eficacia misma del Señor, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparece aquí instituido procurador, ¿no? El título de profeta y el contenido de la visión del almendro, la primera, las visiones, son comentados enseguida, ¿no? Primero entonces, ya me pasaba Habacuc, ¿no? La palabra del Señor me llegó antes que te formaras, etc. Dice entonces, ¿qué ves? Veo una rama florecida de almendro, este es el capítulo 1, versículos 11, ¿no? Pero aquí en el versículo 10 dice, acabo de poner mis palabras en tu boca, mira que en este día yo te constituyo en autoridad. No dice que te convierto en profeta, como dice el versículo 5, sino te constituyo en autoridad por encima de las naciones y de los reinos. Naciones y reinos. Capítulo 1, versículo 10. El verbo es el verbo pakat, aquí, ¿no es cierto? Pakati. Sobre las naciones, Gagoim, y los reinos. Entonces, para esta misión, entonces, arrancar y derribar, destruir y arrasar, edificar y plantar. El verbo aplicado aquí a Jeremías en esta ocasión es el mismo que se utiliza cuando se dice en el capítulo 40 que el rey Nabucodonosor o que el imperio caldeo constituyó a Godolías gobernador, ¿no? En 40
5, 7 y 11. Después se dice, supieron el resto de gente que quedó allí que Godolías había sido constituido en autoridad, ¿no? Constituir en autoridad. Yo te establezco, te constituyo, ¿no? Capítulo 40, versículo 5, dice también eso mismo de Jeremías, ¿no? De Godolías. Con el mismo verbo, ¿no? Entonces, remite entonces a otras ocasiones en las que alguien ha sido constituido en autoridad por una autoridad superior, ¿no? Por ejemplo, el caso de José. José, en el capítulo 39 del libro del Génesis, 39, 4 y 5, pero para que veamos cuál es el alcance de esta acción, ¿no? Para intentar entender qué se quiere decir. 39, dice, el patrón, Putifar, ¿no?, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que hacía prosperar todos los trabajos que José realizaba, de modo que José se ganó su confianza y quedó a su servicio. Putifar lo puso entonces a cargo de su casa con todo lo que le pertenecía. Lo puso a cargo de su casa. Génesis 39, 4. Desde el momento en que le confió su casa con todo lo que pertenecía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. El verbo es el mismo, ¿no? Entonces, le da poder, le da autoridad, lo pone al frente. Y aquí lo pone al frente de naciones y reinos, ¿no? Entonces, le da poder sobre todos esos ámbitos. Así Jeremías reemplaza, en cierto modo, a las autoridades que están fallando en su misión. Y esa parece ser incluso una característica de todos los profetas. ¿Han visto ustedes que si bien el fenómeno profético en la Biblia, los profetas aparecen junto con los reyes, ¿no? Cuando se instituye la monarquía, a la par del rey siempre aparecen, a veces en buenas relaciones, otras veces en pésimas relaciones, ahí rondando un profeta. Como que la concentración del poder en manos de uno, monarquía, necesitase, según la teología de la Biblia, el contrapeso de otro, para que no sea absoluto esto, para que nadie se erija en absoluto mediador del Señor, para que nadie diga yo tengo el poder, diga lo tenés mientras cumplas tu misión, ¿no? Entonces aparece este contrapeso interesante. Y muchas veces, en la historia deuteronomista es clara, por ejemplo, en la historia de Eliseo, ¿no? Famosa cuestión esta de la guerra con los arameos, ¿no es cierto? Que es muy simpática. La historia, el deuteronomista es un narrador espectacular, ¿no? En toda la historia deuteronomista. Y es chistoso, incluso tiene gracia para contar, ¿no? Y en eso, por ejemplo, le hace entrar hace que lo deslumbra al rey, al ejército enemigo, y lo hace entrar sin saber que se está metiendo en plena ciudad donde están todos los soldados apostados allí, y se los entrega a los israelitas, ¿no? Así, atados, como diríamos, ¿no? Y por supuesto, dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Lo matamos? Y no, pues sí señor, te los ha entregado así. ¿Qué hacen? Y bueno, le ofrecen una comida, le ofrecen una comidita y los mandan, le ofrecen un ágape y los mandan. No puede ser más irónica una batalla ganada no por el rey, sino por el profeta, ¿no es cierto? Es decir, que ocupa el lugar, que reemplaza a las autoridades que fallan en su misión. Un profeta asume totalmente el rol de representar a Adonai y de concretar su acción. Se trata de un poder ejecutivo, el poder para hacer, para realizar. Entonces le toca realizar todo lo que surge de la palabra de Adonai. Esto es lo que dice
el capítulo 18, la visión del alfarero, 7-9. A él le va a tocar realizar eso que dice que el Señor hace, ¿no? Cuando yo hablo de destruir y de demoler, y sin embargo el pueblo se arrepiente, etc. De hecho, los fieles de Jeremías han aprendido esa lección. Dios velaba para que su palabra se cumpliera, nombrando y estableciendo con plenos poderes a aquel que iba a llevar a cabo, a efecto, esa misión, al profeta. Aquí podemos parar un poquito si quieren, y si tienen alguna pregunta antes de hablar de ese poder universal del profeta y ese poder universal del profeta y la escritura, pues cómo se relacionan estas cosas. Porque sí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Que decía que en la institución, digamos, estaba el profeta que ponía la palabra, el sabio tenía un consejo, el consejo y el sacerdote la instrucción. Bueno. Y también con eso también es como un contrapeso, digamos. También, claro, ninguno de ellos tiene la exclusiva de la representación del Señor, de Adonai. Sí, hay profetas ungidos. Hay profetas ungidos, como los reyes. Entonces, digamos, habría algún aspecto institucional, espiritual, digamos. Sí, cuando se mencionan estos tres, evidentemente va en esa línea de una cuestión institucional, que no siempre funciona bien, ¿no? Acuérdense, Natán, por un lado, ¿no es cierto? Y después Natán es el que hace todas las trenzas esas con la Betsabé para asegurarse que su candidato sea el que triunfe, ¿no? Una pregunta. Y también decimos que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sí. O sea, esta característica viene a ser el verdadero profeta cuando te bautizan, digamos, o sea que también es como una vocación de todos. Claro, porque todos estos rasgos son rasgos parciales de Cristo, son como los rasgos con los que se traza el retrato robot, como dicen en España, el identikit de Jesús, el Mesías, ¿no? Él es el mediador por excelencia, por antonomasia, y él es sacerdote, él es profeta y él es rey. Él sí que es sacerdote, él sí que es profeta, él sí que es rey. Y ya no hay más sacerdotes, profetas y reyes en Israel más que él, pero todos los que somos miembros suyos participamos de su mismo sacerdocio, del mismo profetismo y de su misma realeza, claro. Interesante para toda esa teología de la profecía que podamos nosotros elaborar en el campo cristiano. ¿Más preguntas allá lejos? ¿Ninguna? No hay ninguna en el chat. Parece que de tarde hay más. Quedan con sueño. Una pregunta, la relación entre profetismo y sacerdocio está generalmente marcada por la tensión, ¿no? Claro. Pero ¿por qué? Porque el sacerdocio está más vinculado a lo institucional y a lo hereditario. Y el profetismo tiene más de carismático, digamos, a voluntad del Señor, ¿no? Sin embargo, tenemos dos sacerdotes profetas. Jeremías de un lado, de Abiatar, y Ezequiel del otro, de Sadoc, ¿no? De dos partidos distintos elige el Señor, cosa de equilibrar un poco las cosas. Muy bien. We can see your message. No sé, no, eso es lo único que leo. No sé. Jeremías te dejó. Está bueno. Bueno, muy bien, entonces, mañana nuestra última jornada de trabajo, ¿eh? Entonces ahí debemos de seguir con esto.